Buenas noches, compañeros y tutor. Voy a hablarles de las semejanzas y las diferencias entre la célula animal y la célula fúngica. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las similitudes de las estructuras que ambas comparten. Entonces, por ser células eucariotas, pues ambas tienen las tres principales partes, que son la membrana plasmática, el citoplasma y obviamente un núcleo definido con su nucleolo. Y tenemos también la mayoría de organelos que los comparten. Tenemos los centriolos, las vacuolas, que les voy a ir haciendo como un recorrido de cada uno. El retículo endoplasmático, ya sea rugoso y liso. También tenemos peroxisomas, ribosomas, los lisosomas, las mitocondrias y el aparato de Golgi. Pero, por otro lado, tenemos que las células fúngicas tienen una estructura muy importante que no tiene la célula animal, que es esta, la pared celular, ¿sí? Otra estructura que también es muy importante y que diferencia la célula fúngica del animal son los septos. Los septos y otras estructuras que están asociados a los septos, como por ejemplo el poro septal, que ya como tal es como el resultado de que existan los septos, y esta estructura de acá, el corpúsculo de Voronin, ¿sí? Y el parentosoma, que lo vemos por acá, que ya más adelante voy a explicar mejor de qué se trata todo esto. Pero bueno, retomando lo que les venía diciendo y pues como profundizando más en lo que les venía diciendo, las células fúngicas se ubican una tras otra, como vemos acá, ¿sí? Esta es una célula, o sea, esta es una célula, esta es otra, y esta sería la que viene de aquí para abajo, sería otra. Ellas están unidas, o sea, una tras otra, formando una cosa que se llama hifa, que es un filamento. Esas células del filamento o de la hifa pueden estar separadas por estos tabiques que vemos acá, que se llaman septos. En el filamento o en la hifa existen los septos, pero no necesariamente es obligatorio esta característica, o sea, pueden o no existir. Entonces, cuando en un filamento sí existen, la hifa se denomina hifa aceptada. Cuando no, se denomina hifa aceptada o también se llama cenocítica. Entonces, ¿qué pasa? Como la hifa cenocítica pues no tiene estos septos, entonces las células pueden presentarse, o más bien se presentan de forma multinuclear, es decir, tienen más de un núcleo, ¿sí? En cambio, las células de las hifas septadas pueden o no tener un solo núcleo o varios. Cuando tienen un solo núcleo se denomina monocarióticas, y cuando tienen dos, dicarióticas, y cuando tienen más, policarióticas. Otra cosa muy importante, estos septos que vemos acá pueden ser diferentes dependiendo de la especie en particular. Entonces, hay septos que son completos, es decir, no tienen acá esa separación que vemos, sino que son completos. ¿Y eso qué hace? Eso no permite el paso del citoplasma ni de los organelos o los núcleos entre una célula y otra, ¿sí? Este tipo de septo en realidad es muy raro y solo está en las células reproductivas. Sin embargo, los septos los más comunes son los que son incompletos, como este que vemos acá, y pueden presentar una sola perforación, como acá, que se llama poro septal o también poro central. Este poro permite el flujo citoplasmático entre las células y el intercambio tanto de organelos como de los núcleos. Hay unas estructuras de proteína que son estas, el corpúsculo de Voronin. Y esta estructura cumple la función de que en caso de que sea necesario, formen un tapón aquí, obstaculizando el paso del citoplasma y de los organelos, ¿sí? Esto lo hacen generalmente cuando una célula muere y así pues evitan la pérdida del material celular. Sin embargo, las células que no tienen esta proteína tienen otro tipo de estructuras, como unos cristales hexagonales también de proteínas, y ellos cumplen la misma función. Bueno, hay otros tipos de septos que no tienen un solo poro, sino que tienen varios,
O sea, están divididos en varios poros y se llaman septos multiperforados, ¿sí? Pueden haber incluso hasta 50 poros. Y esto también permite la continuidad citoplasmática, pero no permite el paso ni de organelos ni de núcleos, ¿sí? Bueno, existe otro tipo de poro, que es este que estamos viendo acá, que presenta también un poro septal, pero tiene una dilatación en forma como de barril, ¿sí? Y tiene, rodeada de esta dilatación, tiene por ambos lados como una membrana perforada asociada al retículo endoplasmático que se le denomina parentosoma. Es este que vemos acá. Entonces estas son las estructuras que les decía que eran muy características de la célula fúngica, pero que no presentaban la célula animal, ¿sí? Bueno, ese tipo de septo se denomina doliporo, no lo mencioné. Y bueno, este permite el movimiento citoplasmático, también controlando el movimiento de los organelos. Entonces, en resumen, tenemos 4 tipos de septos. El completo, el poro septal asociado a los corpúsculos o al corpúsculo de Voronin, el multiperforado, que es este, y el doliporo. Entonces, eso sería básicamente las diferencias entre las dos células. Bueno, y para terminar, voy a explicar la función de los 3 organelos que yo elegí, que fueron el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, los ribosomas y el aparato de Golgi, ya que pues, son organelos que siento que están muy relacionados y por eso elegí esos 3. Entonces, el retículo endoplasmático y los ribosomas tienen mucho que ver, pero no son la misma cosa. Entonces, el retículo endoplasmático es un sistema de membranas formado por unos sacos aplanados y que se conectan a través de unos túbulos. Este conecta con la membrana nuclear, como vemos acá, y eso tiene que ver con la función del mismo. El retículo endoplasmático tiene 2 dominios, el liso, que sería este, y el rugoso, que sería este. El rugoso se denomina así porque tiene unas bolitas. Esas bolitas son los ribosomas. La función más importante del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Y esto se da por la presencia de los ribosomas, a diferencia del liso, pues que no las tiene. Los ribosomas son unos organelos, pero sin membrana, que son fundamentales específicamente para la traducción de proteínas. Dentro del retículo endoplasmático rugoso también se da una cosa que es el transporte intercelular. Es decir, que gracias a ese retículo, una proteína es metida dentro de una vesícula y es transportada hacia el citoplasma o hacia el aparato de Golgi, como ya vamos a ver. También otra función que realiza es la glicosilación, es decir, añadir restos de carbohidratos simples a las proteínas que va haciendo, aunque bueno, esta función la hace junto con el aparato de Golgi. Bueno, el retículo endoplasmático liso ya es otro tema. Este se encarga de otra cosa totalmente diferente, que es el metabolismo de los lípidos. Y bueno, para terminar, el aparato de Golgi también es un sistema de membranas que está formado por unos dictiosomas, que son un conjunto de sáculos, o sea, unas cisternas, y está dividido en 3 regiones. La región cis es la que mira hacia el retículo endoplasmático y es el que recibe las vesículas de transición que en su interior pues vienen con proteínas, como ya les había dicho. Como ya dijimos, pues esas proteínas pueden venir modificadas de la glicosilación que se hizo en el retículo endoplasmático rugoso, pero la mayor modificación se hace pues aquí dentro del aparato de Golgi. Entonces, resumiendo, la función del aparato de Golgi es esa: modificar las moléculas a través de procesos complejos como la fosforilación y la glicosilación. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.